La más cordial bienvenida. Vamos a avanzar en la unidad temática número 1 de nuestra farmacología para enfermería. Ya todos tienen acceso en el aula virtual de la calendarización propuesta para este primer cuatrimestre de 2021 y estamos hoy para abordar las vías de administración, clasificación y principios básicos. Concretamente, seguramente han estado mirando el libro o han podido acceder a diferentes videos que están disponibles en la web con respecto a las vías de administración. Y sin duda que es un conocimiento o un aprendizaje que se va nutriendo de información que ya vienen adquiriendo en años anteriores de la cursada de la carrera. Ahora bien, a grandes rasgos podemos clasificar a las vías en vías enterales, parenterales y vías tópicas. La vía enteral por excelencia es la vía oral, pero hablamos de enteral todo lo que entra al sistema digestivo por el enterocito, ¿sí? De ahí hablamos de vías enterales y por eso se encuentran que la vía sublingual también es una vía enteral y en algunas clasificaciones también tienen incorporada la vía rectal como una vía enteral por ser parte del sistema digestivo, pero después hablaremos sobre esta vía en particular dado que en algunas bibliografías van a encontrarla que también aparece como vía tópica. Entonces, por eso está remarcada y aparece en dos grupos para que podamos profundizar al respecto. En cuanto a las vías parenterales, nosotros siempre decimos parenteral con P que pincha porque hay una aguja que está haciendo de que la vía parenteral exista, por eso es la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía intradérmica, la vía intratecal, la vía intraarticular, son vías de acceso parenteral, porque necesitan una aguja para llegar a su fin. Y las vías tópicas son todo aquello que yo topico, que yo aplico por sobre, no solo la piel, sino tópico se interpreta a la vía vaginal, a la vía oftálmica, a la vía nasal, a la vía ótica. Van a ver que hay otro videíto dando vuelta en que utiliza esta gráfica que también está bien didáctica para uno poder, si la hace en una hoja, poder seguirla completando con información, con palabras claves, ¿no? La vía enteral, y acá entendemos bien, la vía bucal, oral, sublingual, rectal, y aparecen las vías enterales mediante un instrumento, mediante una tecnología, mediante una sonda, la vía nasogástrica o de aplicación a través de un botón de gastrostomía. ¿Sí? Son todas vías enterales, porque el medicamento, la sustancia, lo que estoy administrando, aparece en el sistema digestivo, se aplica al sistema digestivo. Mientras que las vías parenterales van a utilizar, como decíamos, un pinchazo, una aguja parenteral, la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía intradérmica, la vía endovenosa, le falta este cuadrito, por eso se agregó aquí. Está la vía inhalatoria porque verdaderamente aparece la administración de un producto netamente en el sitio donde uno quiere que actúe, que es la vía respiratoria, ya avanzaremos al respecto. Y la vía tópica, como decíamos, aplicamos, topicamos, ¿por dónde? Por dónde, sobre un ojo, sobre el oído, ¿sí? La vía nasal, la vía vaginal, ¿está? Dicho esto, vamos a introducirnos ahora dentro de las vías enterales en la vía oral como la vía más utilizada, la más fisiológica, la más económica, la más cómoda, pero hay situaciones clínicas en donde yo no la puedo utilizar. Por ejemplo, un paciente que esté inconsciente, un paciente con náuseas, con vómitos, o que no pueda tragar, o que necesitamos, por ejemplo, tengo un paciente consciente, sin náuseas, sin vómitos, sin dificultad para tragar, pero yo necesito que el efecto sea rápido, entonces tengo que utilizar otra vía de administración. Entonces, como van a ir viendo que aparecen nuevas variables o nuevas situaciones que también se ponen en juego a la hora de decidir cuál vía elegir, no solo por condiciones clínicas del paciente, sino por necesidades inherentes propias a la patología que quiero tratar. En cuanto a la vía oral, como bien decimos, tiene que ingresar a mi organismo por el aparato digestivo, se va a terminar absorbiendo después de pasar por el estómago, cuando se encuentre en la primera parte del intestino delgado, para que su absorción sea en duodeno. Acá volvemos a rescatar palabras que utilizamos con la clase de farmacocinética, la clase de farmacodinamia, en donde decíamos que biodisponibilidad no es sinónimo de absorción. Claro que no, porque absorción es todo ese proceso que el fármaco tiene que atravesar para poder llegar a la sangre, para estar biodisponible. Decíamos, ¿no?, que el fármaco biodisponible es como
una especie de sobreviviente que ya pasó todas las vicisitudes para poder ingresar a mi torrente sanguíneo. Por ende, la vía oral, esta vía enteral por primacía, igual tiene una biodisponibilidad disminuida, porque va a haber un fenómeno de primer paso y de alguna manera yo no puedo asegurarme los niveles estables de ese fármaco en sangre. Hay muchas formas farmacéuticas también para administrar por vía oral. Digo, ya decidimos si el paciente sí o el paciente no, ya decidí si por la patología sí o por la patología no. Voy a utilizar una vía oral, pero ¿qué voy a administrar por esa vía oral? Hay diferentes formas farmacéuticas: cápsulas, comprimidos, grajeas, jarabes, suspensiones, polvo. Obviamente el cuerpo va a tardar más tiempo en poder diluir, ¿sí? Desarmar un comprimido, que nada de tiempo prácticamente frente a un medicamento en formato jarabe, en formato líquido, ¿sí? Entonces también se viene a sumar a ese tiempo que tiene mi organismo en absorber un producto por vía oral, también se viene a sumar a ese tiempo más rápido, más lento, qué tipo de forma farmacéutica yo administré. Pero también veíamos en la clase de farmacocinética, ¿no?, que también la forma no es porque le guste el laboratorio o al fabricante ponerle capsulitas con puntitos de colores, sino que la cápsula también tiene un fin de atravesar y poder evitar que el fármaco se lastime o se inutilice por los ácidos del estómago. Entonces todo tiene un porqué, todo tiene una explicación. En el libro ustedes se van a encontrar de una manera exquisita las instrucciones de administración, o sea, el checklist, lo que sí o sí tiene, el paso a paso antes de administrar una forma farmacéutica, ya sea en comprimido, cápsula, líquida, la vía sublingual, bucal, o sea, de cada una de las formas, de cada una de las vías, les va a ir explicando el libro en sus cuadritos ese ABC, ese checklist, este paso a paso que sí o sí tiene que estar, no puede faltar, para que esa administración sea una administración verdaderamente responsable, segura, prudente y respetuosa del paciente que tengo enfrente. Vamos a seguir con las vías enterales. Dijimos que la primacía se la lleva la vía oral, pero también hay otras, la sublingual y la vía rectal. Nosotras entendemos a la vía rectal en su aplicación profunda, ¿sí?, como una vía enteral. La vía sublingual, obviamente los fármacos, como el nombre lo indica, se coloca bajo la lengua. Lo que tiene de beneficioso esta vía, que alcanza directamente la circulación sistémica, se absorbe y está en sangre, ya está biodisponible, no tiene metabolismo de primer paso. Entonces es una vía muy útil, sobre todo en ciertas medicaciones. Se manejan, hay muchas presentaciones para el dolor, para la vía sublingual, que son verdaderamente muy útil por este beneficio o esta ventaja que demuestra la vía sublingual de alcanzar directamente la circulación sistémica. No necesita, evita, mejor dicho, no es que no necesite, evita el primer paso. Mientras que la vía rectal, como decíamos, en algunas bibliografías la van a encontrar como tópica, nosotros la vamos a describir en las dos. Vía enteral, entendemos la vía rectal en su administración profunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque también evita parcialmente el paso hepático, porque rápidamente en la administración profunda es llevada por la hemorroidal superior y media directamente al torrente sanguíneo. Entonces, esta vía, por ejemplo, les comentábamos que en pediatría es muy útil, sobre todo para pacientes que tienen, por ejemplo, convulsiones febriles, ¿sí? Es muy, muy útil poder utilizar esta vía, dado que por caso tenemos un paciente en plena convulsión, no puedo tener un acceso venoso, puedo utilizar la vía rectal, tanto sea para administrar el antitérmico como para administrar el anticonvulsivante. Dentro de las vías parenterales, con P, pincho, uso una aguja, las vías parenterales, la que se lleva, o la gran vedette, o la que todos sabemos y necesitamos saber, no solo realizarla, sino utilizarla, es la vía endovenosa o intravenosa. EV, IV es como la van a encontrar. Esta introducción de fármaco directamente al torrente sanguíneo a través de un acceso venoso, generalmente el equipo de enfermería se encarga o tiene la expertise en lo que es vía de acceso periférico. Y las vías de acceso central se dejan sobre todo para especialistas, para terapistas, bueno, anestesistas y la parte del equipo de cirugía, ¿no? ¿Qué tiene de bueno la vía intravenosa? Es que es rápida, que es infalible, que lo que yo indico ahí estará, la concentración del fármaco será la que esté en la sangre,
que el efecto es inmediato, que yo sabía la puedo utilizar no solo para administrar medicamentos, sino también para corregir el balance hidroelectrolítico, para administrar nutrición parenteral. O sea, la vía endovenosa es una vía verdaderamente revolucionaria cuando se puso, ¿no? en utilidad. Pero también tiene sus inconvenientes. Las reacciones adversas obviamente van a ser más rápidas y se van a producir. Hay mayor riesgo de ese procedimiento porque estoy punzando al paciente, lo estoy lastimando para poder acceder a su sistema venoso. Es una vía económicamente cara en comparación, por cierto, con la vía oral, y obviamente requiere de cuidados especiales y de personal especializado. Ahora, uno utiliza una vía endovenosa y puede hacer infusiones continuas o infusiones intermitentes. Esto que hablábamos, de manera continua puedo estar permanentemente reemplazando y manteniendo toda la cuestión hidroelectrolítica del paciente, aparte de administrar medicamentos. Y la función de la infusión intermitente es solamente tener la vía heparinizada ahí lista para poder transfundir, para poder administrar un medicamento y tal. Una infusión intermitente. Otras vías parenterales, obviamente intramuscular, IM, y subcutánea, SC. También de estas vías son como que el equipo de enfermería es como estás hiperentrenado para esto, ¿no? Uno espera del equipo de enfermería el acceso vascular, la intramuscular, la administración subcutánea. Bien. La intramuscular, como el nombre lo indica, administras el medicamento dentro del músculo estriado. Obviamente esa absorción va a depender de cuán vascularizado o cuánto flujo sanguíneo tenga ese músculo. Es útil, pero no del todo. Vamos a ir viendo que a medida que avancemos en la materia vamos a ir como desmistificando la vía intramuscular y va a quedar puntualmente para dos indicaciones precisas. Y los lugares de administración intramuscular son en el adulto en la parte glútea o bueno, deltoidea si voy a aplicar una vacuna, y en los niños siempre en el vasto externo de la pierna, o sea en la cara anterior externa de la pierna del muslo. La vía subcutánea, esto también es como una premisa, que la vía subcutánea es mucho más rápida que la vía oral, pero nunca tanto como la intramuscular. De ahí esa colocación del signo vía oral menor a vía subcutánea menor a vía intramuscular. Los lugares más frecuentes en la subcutánea, obviamente la cara externa del brazo, el muslo, la parte anterior del abdomen o posterior. Generalmente uno lo que inyecta aquí son soluciones de pequeño volumen, neutras, isotónicas, que no causen tanta irritación. Bien, este cuadrito me pareció muy interesante traerlo y compartirlo porque acá muestra la integración del conocimiento. Ustedes se dan cuenta que para hablar de fármaco necesitamos un conocimiento previo. Nos sostenemos sobre un aprendizaje previo, un aprendizaje significativo por parte de ustedes. Entonces, ahí vemos la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo, las tres capas de la piel, que ya la vieron en materias anteriores. El músculo, ¿no? Esta es la parte anatómica del cuerpo humano, ¿sí? La parte de administrar o la utilidad de las vías, también lo están viendo en otras materias. Cómo se administra, ¿no? Una aguja grande con la aplicación a 90 para que llegue al músculo, una aguja más pequeña, la subcutánea, con la aplicación a 45 grados para que llegue a la dermis. La endovenosa que entra a 25 para encontrar esa vena, que puede ser superficial o profunda, pero la voy a encontrar en esta dermis. Y la intradérmica es la administración en la epidermis, ¿sí? Entonces, este cuadro les viene a traer esta comparación en uso, aplicación y utilidad de cada una de las vías, ¿no? La intramuscular para vacunas y para algunos analgésicos. Antes como que administremelo intramuscular, ¿no? Era como si dolía y hiciera intramuscular mejor. Y bueno, la verdad que han sucedido bastantes iatrogenias por administraciones intramusculares que vamos a ver después cuando abordemos error en la medicación y farmacovigilancia, donde uno tiene que respetar las vías, darle la utilidad y el lugar que se merecen, pero no abusar de ellas por los riesgos que pueden traer aparejado. La vía subcutánea, que antes era para las vacunas, la insulina, bueno, la heparina, ahora está comenzando a tomar protagonismo porque se ha demostrado y la utilidad que tiene la vía subcutánea para poder hidratar a pacientes, por ejemplo, que están en internación domiciliaria, la utilidad exquisita que tiene
la hidratación por vía subcutánea. Bueno, la intravenosa ya hemos hablado. Y la intradérmica que queda solamente para algunas vacunas, puntualmente para la BCG o la prueba de Mantoux, ¿ves? Para ver ese contacto o la exposición que hemos tenido al bacilo de Koch. Y las pruebas cutáneas, los prick test o las pruebas para probar el tema de si el paciente es alérgico o no. Todo eso se hace a nivel de intradérmica, o sea, la parte de la epidermis. Bien. Avanzamos, vamos con otras vías. Ya dijimos las enterales, ya dijimos las parenterales, vamos con las vías tópicas. ¿Vía tópica solo cremita? No. Vías tópicas son un montón. Y acá aparece el concepto de lo que ustedes saben de vía tópica, se suma ahora en la información farmacológica. Que yo lo que administre tópicamente puede tener un efecto sistémico. Digo, un fármaco que yo administro en mi piel, ¿puedo dosarlo en sangre? Sí, va a aparecer en sangre. Pues bien, la vía dérmica, la piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo humano, yo puedo administrar fármacos para que actúen ahí. Digo, una paciente con una quemadura de primer grado, una laceración, una fisura, un daño en piel, sí, yo tengo administración en piel. Pero puedo administrar, por ejemplo, una crema, por caso un corticoide, y ese corticoide se puede absorber, sobre todo mientras más fina en la piel. Por eso en los bebés, en los pacientes pediátricos o con piel lacerada, quemados, está contraindicado administrar un corticoide, porque no solo que no va a dejar que crezca la piel, ¿sí? Sino que va, mejor dicho, enlentecer esa reestructuración de la piel, sino que va a absorberse y puede hasta llegar a inhibir el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, vía dérmica, sí. ¿Es la sola tópica? No, es la primera, es donde comenzó. Ahora tenemos parches transdérmicos, y parches transdérmicos desde poner drogas vasodilatadoras hasta los anticonceptivos en parche. Ahora, ¿eso quiere decir que está en la piel? No. Utiliza la piel como vehículo para que entre en la sangre. Digo, un anticonceptivo en parche, ¿es que porque no tenés, liberás de la hormona? No, la hormona la tenés en sangre igual. Nada más que en vez de tomarla por boca la pastilla, aplicamos un parche. Así que muy importante entender esto, que porque lo tenga en la piel, también lo tengo en la sangre. ¿Sí? Aplicación tópicas que tienen después repercusión a nivel sistémico. Otra vía entendida como vía tópica es la vía vaginal, que generalmente uno busca el efecto local, pero también podemos encontrar efectos sistémicos administrando un producto a nivel intravaginal. Se abre todo el capítulo, por ejemplo, de la ILE, de la interrupción legal del embarazo, qué se utiliza, cómo se administra y qué efectos tiene a nivel sistémico. La vía oftálmica también, un gran capítulo dentro de la medicina, tan grande será el capítulo que es una especialidad médica, o sea, digo, es tan importante entender que la vía oftálmica, a través de esa mucosa conjuntival, de esa córnea, yo puedo administrar una gota, un ungüento, ¿sí? Una sustancia, pero buscando un efecto local. Y puedo llegar a tener efectos sistémicos. ¿Por qué? Porque hasta un 80% de esa gota se puede difundir a la circulación sistémica a través de los lagrimales. Ese puntito que tenemos el lagrimal en el borde interno del párpado inferior, ¿sí? Ahí está el lagrimal. ¿El lagrimal qué hace? Deriva la lágrima a la mucosa nasofaringea. Entonces, si yo estoy poniendo una gotita en el ojo, el 80% me va a terminar apareciendo después en la nariz, donde está la mucosa nasofaringea que absorbe de manera exquisita por la hipervascularización que tiene. Entonces, ¿qué puedo hacer? La técnica de la oclusión del punto lagrimal. Cuando yo administro la gota, y lo tienen muy bien explicado en el libro, cuando yo administro la gota, preparo, le pido al paciente que se incorpore hacia atrás, vierto el párpado inferior y administro la gota, automáticamente por 1 o 2 minutitos presiono en el punto lagrimal para evitar que el fármaco ingrese al conducto lagrimal y me desencadene una absorción sistémica, ¿sí? Entonces, familiarícense con las tablas que aparecen en el libro, porque verdaderamente es punto a punto, te va dando el checklist lo que tenés que ir haciendo para administrar de manera correcta, responsable, prudente y oportuna una gota, que uno piensa, una gota en el ojo. No, esa gota en el ojo es para el ojo, para que él la absorba, no para que la absorba el resto del cuerpo. Digo, porque ya vamos a ir viendo, hay patologías como por ejemplo el glaucoma, que es el aumento de la presión en el ojo, se le pone un fármaco que disminuye la presión. Digo, pero al ojo, si eso se absorbe y pasa a mi torrente sanguíneo a través del canal y la absorción de la mucosa nasogástrica, voy a tener hipotensión en mi cuerpo de manera sistémica. O sea,
es para que podamos entender que las vías tópicas no es que no se absorban. Las vías tópicas, lo que yo administre de manera tópica, puede llegar a tener una absorción sistémica. ¿En cuáles no? Bueno, en la vía óptica, salvo que esté lastimado el conducto auditivo externo o medio, no se va a absorber a nivel sistémico, va a actuar ahí, ¿está bien? Pero el resto de las vías, todas pueden tener parcialmente o en gran rango una absorción sistémica. Hay otras vías que en algunos lugares las van a encontrar como tópicas, otros directamente las separan a la vía inhalatoria. ¿Por qué? Porque a través de esa vía directamente estoy llegando a mi sitio de acción. Entonces es una vía de máxima. El ejemplo absoluto es que yo llego a través de la vía al lugar donde quiero que actúe, como por ejemplo un paciente asmático. ¿Está bien? O sea, tiene un broncoespasmo y yo a través de un aerosol puedo administrarle el broncodilatador. Pero eso sí, administrarlo bien. Y para eso necesito que ese paciente se entrene en la técnica de administración. Porque si no se lo administra bien, más del 80% le va a quedar en boca. Y se va a absorber en boca lo que yo quiero que llegue a pulmón. Entonces, si yo quiero broncodilatar, el paciente sigue con broncoespasmo porque se administró mal el aerosol, le quedó en boca, se absorbió, está en sistémica, se pasó la circulación sistémica y va a estar con taquicardia. Porque ya vamos a ver cuando abordemos el aparato respiratorio los otros efectos que tiene un broncodilatador, como el caso del salbutamol. Bien, también hemos compartido una infografía, porque a veces a lo mejor se familiarizan más con los dibujos, con la infografía. Acá no están clasificadas en enterales, parenterales y tópicas, sino aquí tienen la vía oral, la intramuscular, la intravenosa, la subcutánea, la inhalatoria, la transdérmica, la nasal, la oftálmica, ótica, tópica, rectal y vaginal, con esta infografía en donde rápidamente uno puede entender que por esas vías, todas esas vías, puedo introducir un fármaco o un medicamento a mi cuerpo. Y también saber que si uno administra puede también tener problemas, ¿sí? Porque son situaciones que pueden aparecer como la infiltración del líquido de tejido subcutáneo, esa extravasación. Imagínense un paciente oncológico, sustancias netamente corrosivas que se extravase, va a provocar hasta una necrosis, puedo provocar en el sitio de extravasación, o esta inflamación que llamamos flebitis por esta irritación química, mecánica, y también se puede presentar por infección, por una vía que esté mucho tiempo, generar la flebitis, ¿no? Y poder reconocerla, no solo para hacer ese diagnóstico, sino para retirar vía y si realmente requiere continuar con un acceso vascular, buscar más allá de ese sitio, ¿no? No más abajo, sino más allá o en otro miembro. ¿Está? Y bueno, y para cerrar, volver a recalcarles esto, que en la hoja de ruta o en esa guía de estudios tienen como de alguna manera desmembrado las unidades del programa analítico, porque el programa analítico está. El libro con sus capítulos, porque el libro clasificado por capítulo está. Pero dentro de cada capítulo hay subtemas, verdaderamente subtemas que son los indispensables, los que tienen el contenido mínimo. Reconozco que el libro es súper largo, pero es apasionante. Es apasionante. Y vuelvo a recalcarles, la farmacología, las vías de administración, los van a acompañar el resto de su vida profesional. Por eso, sin ser o sin querer ser la materia más importante, quiero que la abracen con la responsabilidad, con la prudencia y verdaderamente con el lugar que se merece el equipo de enfermería, este posicionamiento en la cadena terapéutica que hablábamos en las primeras clases, ¿sí? Así que sin más, invitarles a que descarguen. Son 4 descargas que hacen en sus dispositivos y ya no necesitan más conexión con internet. Se descargan el libro, se descargan la calendarización, el programa y esta hoja de ruta para que puedan ver dónde priorizar, no leer todo, sino qué subtemas o qué subtítulos son los indispensables. Y obviamente también tienen en el aula soportes como los videitos, los PowerPoint, todos dentro de lo que dice clases teóricas, ¿sí? Nada, adelante, mucho estudio, compromiso y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.